¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, extrayendo la verdad de la minería en Ecuador con otro notable invitado, Tito Madrid, miembro del Frente Nacional Antiminero, directamente desde la Tacunga. Tito Madrid, una cálida bienvenida al programa. Mil gracias, saludos a toda la audiencia. Tito, tú has criticado el impacto de la minería en la crisis energética y leo tus palabras al respecto. Tú dices lo que hay en realidad en el fondo, según tú. Dices, el tema es que se utiliza al Estado como instrumento de la clase dominante para beneficiar de sus negocios y entonces hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. ¿Cómo relacionas esto que acabas de denunciar con tus palabras en esta crisis energética y el tema de la minería? El tema minero industrial a gran escala en el Ecuador es un asunto relativamente nuevo, lleva unos 30 años. Si bien habían otras modalidades de minería en el Ecuador, desde épocas precoloniales incluso, la minería industrial aparece recientemente. ¿Y por qué hago esta distinción? Porque el proceso, la ingeniería del proceso, la técnica, es radicalmente distinta. Las escalas de producción varían sustancialmente. En el caso del Ecuador, para que se hagan una idea, están concesionadas 1.8 millones de hectáreas. Esto significa alrededor del 15% de la tierra cultivable del país está entregada a concesiones mineras. En otros términos, de cada 10 hectáreas, 1,5 hectáreas está entregada a corporaciones extranjeras para potencialmente extraer minerales del suelo. Lo básico en esto, para construir una vía se hace una cosa similar, es que pregunten a los posibles afectados sobre su opinión sobre el tema. La afectación aquí más elemental es que hay una cantidad sustancial de población que puede ser desplazada en estos territorios, principalmente pueblos y nacionalidades indígenas, montubios, afroecuatorianos, pero también sectores campesinos diversos que habitan estos territorios y son la base para el sustento de la alimentación e incluso para las exportaciones del país. Eh, digamos, ¿qué es lo que se está haciendo? Sopesando los intereses de las corporaciones multinacionales, por un lado, que son privilegiados aquí, frente al interés del pueblo llano, digámoslo en esos términos. Entonces, aquí se produce una antinomia. Ambos tienen un derecho a hacer esto, digamos, en el marco legal actual, eh, pero se privilegia solamente el de unos, ¿sí? Y el Estado está actuando en esos términos. Por ejemplo, cuando las corporaciones multinacionales ponen juicios a las comunidades o atienden los reclamos de las comunidades en las cortes, el Estado litiga junto a las multinacionales. Hemos llegado a contabilizar hasta 12 instituciones estatales, ministerios, presidencia de la República, entre otras entidades, junto a las corporaciones multinacionales que de por sí tienen ya bufetes de abogados propios. Entonces, esto es David contra Goliat prácticamente para las comunidades que se ven afectadas por estas concesiones. Es más, ni siquiera la entrega de concesiones se consulta con las propias comunidades. En días recientes habíamos puesto el siguiente ejemplo. No hay concesiones en barrios adinerados. Y esto causó sorpresa, incluso porque pongo ese ejemplo. Es decir, en barrios, acá los más importantes, Jacarandá, La Puntilla, entre otros, carecen de concesiones mineras. Pero hay zonas muy empobrecidas del Cantón Sicchos, es de los más pobres del Ecuador, de los que más tiene, más altos índices de desnutrición infantil crónica tiene, y tienen concesionados incluso el área urbana, lo cual es ilegal a partir de una consulta popular que se desarrolló en el año 2018, pero eso no importa. Es decir, ¿por qué solo contra los pobres esto y no contra los otros? Y precisamente porque esto no es pobres nosotros colonizados por extranjeros que nos invaden, sino porque hay intereses locales que también están involucrados en eso. Dicho en otros términos, hay grupos económicos poderosos del Ecuador que también están insertos en el negocio minero. El ejemplo más notable en estos momentos es el de la tía del presidente de la República, la señora Isabel Noboa, que está entre los 30 primeros grupos económicos del país. Se llama el Grupo Novis y tiene inversiones conjuntamente con empresas canadienses, sobre todo que curiosamente están negociando un tratado de libre comercio para beneficiar sus propias inversiones. Entonces,
Eso es lo primero que nos llama la atención, ¿no? Lo protervo, lo promiscuo de los intereses, si cabe el término aquí, ¿no? Y eso es doloroso. Ahora, dado justamente como tú decías que parte del círculo familiar del presidente Daniel Noboa, y hay que aclarar para un público que nos ve fuera del Ecuador, acá estamos hablando del hijo del hombre más rico del Ecuador o uno de los más ricos del Ecuador, que representa un grupo económico, como tú decías, muy grande, que para ti tiene entonces ese círculo familiar intereses. En realidad, acá también el tema es que la minería exige una enorme cantidad de energía eléctrica y el año pasado, en el 2024, Ecuador vivió la crisis de sequía más grande en 40 años. Entonces, ¿cuál es la situación hoy y qué está haciendo el gobierno, si está haciendo algo para que la situación no se vuelva a repetir? Sí, a ver, primero este gobierno ingresa en una disputa entre sectores económicos para reposicionar a las empresas familiares. El grupo Novoa están separados, obviamente el dinero hace que se peleen incluso entre las familias. El grupo Novoa, que es del padre del presidente, es el grupo número 16, hace 20 años era el grupo número 1 del país, y el grupo de su tía está en el puesto 30. Esto por el reparto de las herencias terminó siendo así. Entonces, la lógica de que ingrese el presidente de la República es escalar posiciones en la competencia de mercado. Regresando al tema eléctrico, efectivamente una empresa minera tiene un alto consumo de energía eléctrica. Por ejemplo, en el sur del Ecuador, en la provincia de Zamora Chinchipe, en la Amazonía, eh, hay dos empresas que ya están operando a escala industrial. Una de ellas, de Ecuacorriente, es la empresa más grande del país actualmente en ventas, consume 110 megavatios al año. Esto sería más o menos el consumo de una central hidroeléctrica mediana en el contexto de nuestro país, solo para esta empresa. Entonces, la demanda energética es gigante. Normalmente las corporaciones multinacionales firman contratos con la empresa pública que entrega el suministro de energía eléctrica para poder tomar directamente de la red de energía nacional, dada la cantidad eh, de demanda de esto. Lo que va a pasar es que finalmente no se tocan los intereses de las corporaciones multinacionales. Finalmente ellos tienen asegurado, cuando no funciona el suministro eléctrico regular, tienen grandes generadores eléctricos que además funcionan con diésel que está subsidiado por el Estado. Entonces, a la larga, lo que ha pasado en este país es que todos los contribuyentes terminamos subsidiando a corporaciones que compiten en el mercado internacional. Lo curioso del caso ecuatoriano es que a un productor de arroz pequeñito le piden que compita en el mercado internacional a través de tratados de libre comercio, no cerremos a la competencia, pero a una multinacional o a un gran grupo económico de este país le subsidiamos la energía, el combustible, entre otros elementos. Esa es la costumbre en este país, viene desde la colonia, vaya. Es decir, son los nietos, los tataranietos de quienes colonizaron y que vinieron a saquear el país. Es decir, se llevan el oro y dejan bastante poco. Ya me imagino, ya hablaremos de tributación también. Bueno, dos cosas entonces, que precisamente esa crisis energética produjo en el ciudadano de a pie tener que sufrir apagones de hasta 14 horas diarias durante varios meses. Esa una parte, y después el tema subsidios, como tú decís. Cuéntanos el tema de los apagones, si este año 2025 se podría repetir esos episodios, y después háblanos de el tema subsidios, cómo funciona entre el Estado y estas empresas. Bien, los apagones se producen quizás a los 25 años, nuevamente en Ecuador. Antes también era un fenómeno recurrente en el país. Ha crecido la capacidad de generación eléctrica, sobre todo en los últimos años. El grueso de la industria eléctrica es estatal y el Estado no ha generado las inversiones, en buena medida debido a las cartas de intención, a los compromisos firmados con el Fondo Monetario Internacional, que obliga a reducir el gasto público. Y eso trae las consecuencias que vemos en estos tiempos. Hay algunas denuncias de incompatibilidad de los generadores que han contratado el Estado el año pasado en el contexto de la campaña electoral, eh, con la red de energía eléctrica nacional.
es descabellado. Y hay demandas ya de las pocas inversiones que realizó el Estado, de las empresas con las que contrató, que se van a plantear para arbitraje internacional. Entonces, el Estado no ha generado inversiones en definitiva, y las pocas que ha generado tienen enormes problemas. Entonces, se prevé que para el estiaje de este año, lo más seguro es que existan apagones, y eso va a afectar lo de siempre. A todos les va a tocar una parte, pero los más afectados van a ser evidentemente los sectores de la economía popular y solidaria, los que tienen menos capacidad para abastecerse por sí mismos a través de generadores y asumir esos costos de producción. Eh, el Estado finalmente termina beneficiando a los que más tienen en esto. Lo que sucede es que existen subsidios a los combustibles históricos en el Ecuador. Han sido difíciles de desmontar porque, claro, al estar en una economía dolarizada, también los costos de una familia son en dólares, entonces son más elevados que en otros países de la región. Y el subsidio a los combustibles en particular tiene dos componentes: el gas de uso doméstico y el diésel para el transporte público. Entonces, directamente afectan a los bolsillos. Y no ha habido un mecanismo de mejoramiento de los ingresos, incluso de mejoramiento del empleo. La mitad de la población aquí carece de un empleo formal en el Ecuador. Eh, es más, 3/4 partes de la población genera su propio empleo. El autoempleo es mayoritario en la estructura económica del Ecuador. 3/4 partes de la población sobreviven en el agro, en pequeñas ventas en las ciudades o en otras labores precarizadas. ¿Qué hace el Estado? Cobra muy pocos impuestos a las corporaciones. En el caso de Ecuacorriente, que está al sur del país, es una empresa china. Generan alrededor de $1.000 millones en utilidades, pero solo tributan 100, descontando los subsidios que se están generando. Es decir, el Estado les entrega alrededor de unos $70 millones en subsidios al año. Entonces, el beneficio tributario para el país es muy poco. Por eso decía que es un saqueo en realidad, al estilo de la colonia. Y nuevamente lo que sucede es que nosotros no vendemos ni siquiera productos, ni siquiera materia prima, sino materia bruta. Vendemos concentrado de cobre, compramos cátodos de cobre. Entonces es una locura. Igual que lo que sucedía con el petróleo, vendemos petróleo, pero compramos gasolina. O vendemos cacao y compramos chocolates. Es una economía, digámoslo así, cuasi colonial, semicolonial, por la forma en la que funciona. Entonces, hay muchas cosas aquí que deben ser cambiadas. Tito, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando de lo que es la crisis energética y minera en Ecuador con Tito Madrid. Tito pertenece al Frente Nacional de Antiminero de Ecuador. Nos está hablando directamente desde La Tacunga, en Ecuador. Ya regresamos. Continuamos hablando con Tito Madrid directamente desde La Tacunga en Ecuador. Tito es miembro del Frente Nacional Antiminero de Ecuador. Estamos hablando sobre la minería y la crisis energética. Tito, en lo que tiene que ver con lo que es el futuro. Acá estamos hablando de un tema también que tú has denunciado y es el tema ambiental. ¿Cuán respetuoso del medio ambiente es esta extracción de estas empresas multinacionales de la minería en el Ecuador? Bien, aquí hay un problema grande. Habíamos hablado hasta aquí del problema sobre todo fiscal, pero evidentemente hay un problema ecológico también. Vienen de la mano. Se utilizan una batería de químicos que son potentes, entre ellos cianuro de sodio al 98%, ácido sulfúrico al 96%, sulfato de zinc prehidratado al 92%, varios, ¿no? Es una mezcla que son bastante fuertes. Digamos, el cianuro de sodio, por ejemplo, tiene la característica de ser mortal al contacto con la piel. Por eso no se puede liberar al ambiente. Esto las mismas empresas productoras tienen una declaración de prudencia en el uso del producto para evitar demandas, evidentemente.
y recomiendan esta serie de precauciones. La consecuencia es que se construyen infraestructuras gigantescas que se conocen como depósitos de relaves, donde van a parar los lodos tóxicos, las aguas contaminadas con estos productos a perpetuidad. Es decir, se tienen que quedar ahí para siempre, suponiendo que podemos retener el agua indefinidamente. Y esto trae varias consecuencias, porque esto hace que sea esta práctica incompatible con la actividad productiva del territorio. Entonces, el problema ecológico deviene en un problema también productivo, económico para los sectores. Pongamos un ejemplo, en una de las concesiones mineras en la provincia de Cotopaxi, fue bastante resonado el caso Palo Quemado, hubo mucha represión policial al respecto. Está ofreciendo a la empresa permanentemente 100 plazas de trabajo. Esto pone en riesgo, es el costo de oportunidad, como diríamos los economistas, es decir, la minería genera empleos, pero también destruye empleos. El costo laboral de la minería sería alrededor de 1.100 empleos en el sector ganadero, en el sector agrícola, de procesamiento de panela, de caña de azúcar, que además se exporta en este caso hacia Europa, hacia Alemania, hacia España, Italia. Y para conseguir exportación de productos orgánicos requieren varias certificaciones que son complejas de conseguir para entrar en el mercado europeo. Todo esto se perdería digamos, el balance es claro. Normalmente, lo que la gente aduce es que las empresas pagan un poco más en las remuneraciones. Lo que las empresas no les dicen es que el trabajo en la minería es de los 6 empleos más peligrosos del mundo, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, por los riesgos laborales inherentes, enfermedades profesionales, etcétera. Por ejemplo, a nosotros nos preocupa que en los estudios de impacto ambiental que están generando las empresas que están haciendo procesos de exploración avanzada, no se menciona la silicosis como enfermedad profesional. Silicosis, para que nos comprendan, es una enfermedad que afecta a los pulmones, es degenerativa, es incurable, puede ser incapacitante y conduce a la muerte en el largo plazo. Esto se da por aspirar el polvo en el proceso de producción. Las empresas no advierten esto y la gente en las comunidades desconoce que el pago adicional es una prima por riesgos. Es decir, paga un poco más de sueldos porque es un trabajo eminentemente de riesgo. Y esto es un engaño para la población. En el largo plazo, el incremento de los salarios que van a existir en la minería no van a compensar los riesgos y los problemas laborales que existen. Entonces, el problema ambiental viene de la mano con el desplazamiento de los territorios, la terminación de la vocación productiva. No son caminos compatibles. Hay sectores que desarrollan turismo comunitario. Estoy pensando en la provincia del Napo, en el oriente del país, que tiene un potencial enorme en deportes de aventura, ¿no es cierto? Rafting, visitas guiadas, etcétera, en la selva, y que están siendo despedazadas por las concesiones mineras. No son tan extensas, ya son cerca de 1.000 hectáreas, 1.000 hectáreas. En la escala de la minería industrial es un punto nada más, pero han causado una devastación gigantesca, han reducido la actividad turística. Entonces, esto va evidenciando que no es compatible. El gobierno piensa que podemos seguir exportando orgánico, cultivando junto al depósito de relaves, o piensa que los turistas van a seguir llegando a las actividades junto a infraestructuras de este tipo, una contaminación de la escala que estamos hablando. Entonces, el problema ambiental sí es la defensa de la biodiversidad, de los pajaritos, digámoslo así, pero no solo es eso, sino que afecta directamente la actividad de los seres humanos. Por eso decimos que los derechos de uno están muy bien guardados, muy bien protegidos por el Estado, pero el resto somos ciudadanos de segunda categoría. Es decir, nuestros derechos no importan finalmente ante el peso de las chequeras de las multinacionales y de los intereses nacionales asociados. Justamente a partir de eso o a propósito de eso viene mi próxima pregunta y es, cuando tú vives en lo que se llama el primer mundo o el norte global, en muchos de esos países ponen especial énfasis en el cuidado del medio ambiente. Entonces promueven, por ejemplo, los automóviles eléctricos, el reciclaje de la basura, el no fumar en los ambientes públicos. Digo así, los primeros que vienen a la mente. Es decir, acá hay un cuidado excepcional cuando tú vives en ese primer mundo sobre lo que tiene que ver con no ser víctima del medio ambiente. Y muchas de esas empresas vienen de países
de este primer mundo, pero llegan a nuestra América Latina y aquí el desastre ecológico que producen no tienen el menor empacho y el menor cuidado de utilizar ese doble sistema. ¿Cómo se lee de esto de que en mi casa cuido el medio ambiente para que no me afecte al extremo, pero en el resto de países, eh, digamos, del sur global, no me importa absolutamente nada si incluso la gente muere por la producción que yo hago, por ejemplo, en el caso este de la minería? Sí, es un doble rasero, nuevamente, es parte del cómo está la División Internacional del Trabajo y lo arrastramos secularmente al menos unos 500 años en el caso del sistema mundo en el que estamos ahora, ¿no? Eh, sí nos preocupa el tema sustancialmente. En el caso de Canadá, por ejemplo, ellos entendieron ya hace varias décadas que poniendo en la balanza no solamente el costo-beneficio en el plano económico tradicional, sino los pasivos ambientales y el costo de remediación que implica esto. En Canadá hubo varias roturas de presas de relaves. Eso es un desastre, es decir, que se liberen los lodos tóxicos, la contaminación química que existe alrededor. Remediar eso es muy costoso. Entonces decidieron hacer regulaciones mucho más fuertes. Canadá es una potencia minera ya histórica, ¿no? Y en el caso de los Estados Unidos pasa lo mismo. La administración Trump, de hecho, una de las banderas, de íconos de sus propuestas de campaña fue devolver al estado anterior la industria minera, el carbón, etcétera, demoliendo la regulación ambiental existente. En nuestro caso, alguien dirá, pero qué obtusos, cómo no observan esto y detienen a las corporaciones. Esto es un problema más que de sapiencia de poder. Me explico. BHP Billington, la corporación minera más grande del planeta, tiene un valor de mercado que es 5.4 veces el presupuesto general del Estado del Ecuador. Es decir, esa empresa tiene 5 veces más poder económico que el Estado ecuatoriano completo. Y entonces lo débil no controla lo fuerte. Por eso digo, es un problema de poder en el mercado. Ahí no hay contrapoderes, no. Esto es competencia pura y dura. Y entonces son las multinacionales las que dictan la normativa aquí. El Ecuador es signatario de la iniciativa EITI que promueve las Naciones Unidas para la transparencia en los sectores extractivos. No existe un solo contrato que esté subido a la plataforma y se firmó eso ya hace 7 años. Entonces, ¿quién tiene el sartén por el mango? Las multinacionales. Existen, desde que se introdujo la minería industrial en el Ecuador, han pasado 12 gobiernos de diferentes partidos, casi todos los colores de la paleta electoral, que todos han apoyado al sector minero industrial en detrimento de las poblaciones afectadas. Es decir, se ha transformado en una política de Estado conchavada de la mano, aunada con las grandes corporaciones y los grupos económicos de este país. Entonces, yo quisiera creer en la idea de que somos iguales ante la ley, eso está puesto en la Constitución, pero la igualdad de fondo, ya no la formal, sino en los hechos, nos da cuenta que no somos iguales y que en este país están rompiendo el contrato social ya hace rato, o sea, ellos no se lo creen. Por ejemplo, otro caso más. Hace un par de años hubo una votación donde se decidió si vamos a permitir que las empresas multinacionales tengan acceso a arbitraje internacional para controversias, para la solución de conflictos con el Estado ecuatoriano. La mayoría de la votación mayoritaria fue que no. Es decir, que el arbitraje internacional no cabe, no está en la Constitución y no se la va a reformar. Sin embargo, los contratos de explotación minera incluyen arbitraje internacional de disputas. Es decir, un contrato con una multinacional está encima de la Constitución, está encima de lo que se expresa en las urnas. Les da lo mismo las elecciones, les da lo mismo la Constitución, porque además los contratos incluyen estabilidad fiscal, es decir, recientemente subieron, por ejemplo, el impuesto al valor agregado en el Ecuador del 12 al 15%, pero como ellos tienen estabilidad, no pueden incrementarles los impuestos a ellos a menos que se sometan a un juicio en el extranjero. Pero tienen además estabilidad legal. En este país se puede cambiar la constitución, pero el contrato de explotación minera no se toca. De esos, se firmaron 2 en el año 2015, durante la presidencia de Correa, y se han firmado luego 4 entre los gobiernos de Lazo y de Noboa. Es decir, lo que digo es, en el ámbito minero hay un consenso entre los gobiernos, no hay diferencias supuestas ideológicas, no. Y eso es un problema gravísimo que debe llamarnos a la reflexión sobre
qué es lo que estamos construyendo. No solo es un tema ecológico, es un tema de soberanía nacional ya, es un tema incluso de dignidad de las personas, de igualdad, y es un problema productivo, económico, es decir, involucra varias cosas y por eso es que se han generado tal cantidad de conflictos. En el país existen, tiene registrado esto, los datos del Frente Nacional Antiminero, existen entre 6 a 7 conflictos grandes, es decir, no son los únicos, hay 80 conflictos activos en el país, pero por grandes me refiero a enfrentamientos con las fuerzas públicas, tomas de campamentos de las corporaciones mineras, es decir, ya cosas, movilizaciones, cierres de vías, etcétera, que son ya evidentemente más, hay más roces, digamos, en estos repertorios de acción eh, cada año. Es decir, están trayendo además división social a las comunidades, están trayendo conflictividad a poblaciones que antes no tenían problemas. Hay varias zonas que se han sido concesionadas donde la gente particularmente no era muy pobre, que digamos, es decir, no eran multimillonarios, no eran ricos, pero tenían para tener una vida relativamente cómoda. Por ejemplo, los productores cacaoteros. El cacao, por si acaso, actualmente genera más exportaciones, más valor en exportaciones que la misma minería, pero como son pequeños campesinos encargados de la producción de cacao, nadie los apoya, pues ellos sí que se juegan a la suya. Entonces, este conjunto de contradicciones es las que elevan la conflictividad en torno a la minería industrial en el Ecuador. Tito Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes y saludando estos espacios de debate y de difusión de las ideas de la batalla cultural, como les gusta decir a ciertos retrógrados, es bueno debatir con datos y con hechos concretos. Mil gracias por el espacio.